Para empezar vamos a tomar como punto de partida la conferencia en París de 1945, porque es aquí donde surge o nace el existencialismo. También surgen algunas críticas. Algunas personas van a decir que el existencialismo conlleva a la inactividad de las personas, es decir, que el existencialista únicamente se dedica a contemplar el mundo. Sin embargo, pues esto realmente es un lujo, ¿sí? De hecho es un lujo burgués. Pero más adelante vamos a ver que el existencialismo de hecho se opone al quietismo. Entonces esta crítica como que flaquea. Ahora vienen los marxistas. Ellos le van a criticar al existencialismo que únicamente se centra en lo sórdido, en lo turbio, en lo viscoso y que se ha olvidado que existe la luminosidad y lo radiante de la naturaleza. De hecho, los comunistas van a decir que el existencialista es aquel que existe aislado, que por lo tanto es incapaz de volver a la solidaridad humana. Los cristianos tampoco se van a quedar atrás y le van a reprochar a la doctrina que ésta suprime los mandamientos de Dios. Y si no hay mandamientos de Dios, pues cada quien puede hacer lo que se le da la gana y pues nadie se sentiría capaz de juzgar al otro por sus actos. Entonces todo sería un caos. A pesar de todas estas críticas, vamos a rescatar que el existencialismo es la única doctrina que hace posible la vida humana. Y aquí está la crítica más grande, la crítica esencial, porque sí, hace posible la vida humana, pero únicamente se fija o se centra en todo lo malo de la vida humana. Hace que las personas asocien al existencialismo con todo lo malo que pueda provenir del ser humano. Al adentrarnos en esta doctrina nos damos cuenta que lo que asusta a las personas del existencialismo es que aquí el hombre tiene la posibilidad de escoger. Ya más adelante vamos a desarrollar eso. Por ahora lo que se puede decir es que el existencialismo carece de significado porque se ha vuelto prácticamente una moda. Entonces ahora todo el mundo es existencialista. Entonces surgen dos especies de existencialistas, el existencialista de confesión católica y el existencialista ateo. Para entender más estos dos vamos a desarrollar dos premisas. La primera es que la esencia precede a la existencia y la otra es que la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo vamos a desarrollar con un ejemplo. Acá tengo un libro y un esfero, ¿sí? Para poderlos fabricar, el artesano se inspiró en el concepto de lo que significa un libro y de lo que significa un esfero. Lo que quiere decir que estos objetos ya tienen, antes de existir, una utilidad definida, porque ni modo que el artesano se ponga a realizar cosas que no sabe para qué van a servir. Entonces esa es la esencia de los objetos, todas las cualidades que hacen posible no solamente producirlo, sino también definirlo. Y a eso se refiere cuando dicen que la esencia precede a la existencia. No obstante, esto es una visión muy técnica de la vida. Si llevamos este ejemplo al plano espiritual, podríamos decir que el artesano se equipara a Dios. ¿En qué sentido? Porque cuando Dios crea, pues sabe con precisión, al igual que el artesano, lo que crea. Entonces es aquí cuando asociamos el concepto del hombre como creación de Dios al concepto del esfero o del libro como creación del artesano. Pero el existencialismo ateo le va a decir que no, va a decir que si Dios no existe, entonces debe existir al menos un ser en el que la existencia preceda a la esencia. Es decir, que debe haber un hombre que exista antes de poder ser definido. Quiere decir que el hombre primero existe, luego surge en el mundo y luego se define, pero por sí mismo. Es decir, no hay ningún Dios que le dé un propósito, sino es él el que elige por sí mismo. Entonces aquí llegamos a la primera premisa del existencialismo, que nos dice que el hombre no es otra cosa más que lo que hace de sí mismo. Entonces el hombre va a ser lo que ha proyectado ser, no lo que quiere ser, porque no solamente se trata de eso, se trata de que entienda que es responsable de lo que es. Y este es el primer paso del existencialismo, que se trata de asentar sobre el hombre la responsabilidad total de su existencia. Y al decir que el hombre es responsable de sí mismo, no solamente se trata de que es responsable de su individualidad como sujeto, sino que es responsable a la vez de todos los hombres. Porque lo que nos dice el existencialismo es que el hombre al elegirse a sí mismo está eligiendo a la humanidad entera. Por eso tiene una responsabilidad tan grande que compromete a toda la humanidad. Esa responsabilidad trae consigo la angustia, el desamparo, la desesperación, pero no todos se sienten angustiados. De hecho, algunos creen que sus actos no comprometen a los otros, sino que solo se comprometen a ellos mismos. Y cuando se les pregunta como qué pasaría si el resto de las personas pensara como ustedes, entonces responden que no todo el mundo es así. Las personas no son conscientes y creen que tienen el derecho de actuar de tal manera que toda la humanidad se ajuste a sus actos. Ahora decíamos que el existencialismo dice que el hombre se define por sí mismo. Esto no quiere decir que niegue la existencia de Dios. De hecho, se opone a aquellos que quieren negar su existencia. Y de hecho dice que Dios es necesario para que exista una moralidad, para que existan unos principios
que se respeten, ¿sí? Que sean serios. También dice que si la naturaleza humana no existe, entonces el hombre es libre. Pero ojo, cuando hablamos de libertad nos referimos a que es libre porque el hombre es responsable de lo que es. Esto nos lleva a decir que el camino que debe recorrer el hombre no es un camino que esté previamente definido y que por lo tanto está desamparado y tiene que elegir por sí mismo lo que tiene que hacer. Un ejemplo de ello es cuando en ese camino que tiene que recorrer el hombre por lo general se enfrenta a una disyuntiva en la que tiene que elegir entre un individuo, si ya sea un familiar, un ser querido, o una colectividad que puede ser su patria. Entonces, ¿quién le puede decir al hombre qué debe escoger? ¿A quién debe escoger? Nadie, porque no hay ninguna moral que exista que pueda decidirlo. De hecho, yo no puedo anteponer a ninguna comunidad por encima del individuo, ¿sí? Es decir, yo no puedo sacrificar al individuo por el bien de la comunidad. Ahora recordemos que habíamos dicho que el existencialismo se opone al quietismo, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque para el existencialismo, el quietismo puede llevar a que las personas piensen cosas como que los demás hagan lo que yo no puedo hacer. Y esto es lo que horroriza a las personas del existencialismo, que no quieren hacerse cargo de sus actos y quieren justificar que si son miserables es debido a las circunstancias, es debido a que no han tenido suerte, en lugar de hacerse cargo de sus actos, porque recordemos que el hombre es lo que hace de él. Porque nos dice que si bien usted es miserable o es un cobarde o algo así, es porque este es el reflejo del conjunto de sus actos, pero que como él se puede definir a sí mismo. Eso nos dice que si el hombre es un miserable, entonces como tiene la capacidad de definirse a sí mismo, entonces tiene la posibilidad de cambiar su realidad, es decir, él decide si es o no un miserable o si es o no un héroe. Este optimismo es muy importante porque básicamente este es el que ha respondido a todas las críticas. Teniendo en cuenta esto, el existencialismo nos ofrece una teoría basada en la verdad y no una teoría llena de esperanzas o basada en fundamentos que no son reales. Entonces ahora decimos que el existencialismo es un humanismo. ¿Pero qué es el humanismo? El humanismo es una teoría que pone al hombre como un fin y como un valor superior. Esto puede significar que todos los hombres se pueden beneficiar de los inventos de la humanidad, lo que hace que le demos valor al hombre de acuerdo con sus actos más destacados o con sus inventos. Pero el humanismo nos dice que esto es absurdo, porque el hombre no puede emitir juicios sobre sí mismo o sobre otros hombres porque él hace parte de la humanidad. Y tampoco puede caer en un humanismo que lo que hace es rendirle culto a la humanidad, poner al hombre en un centro y alabarlo, ¿sí? De hecho, esto puede llevar a cosas como el fascismo, ¿sí? Como lo que le pasó a la Alemania nazi. El humanismo del existencialismo lo que nos recuerda es que es el hombre y no Dios el que trasciende. ¿Por qué? Porque es el mismo el que se define. Finalmente decimos que el existencialismo tampoco es una forma de ateísmo porque no quiere negar la existencia de Dios, pero tampoco quiere decir o afirmar que Dios existe, es decir, no se centra en si existe o no existe, sino que quiere decir que el hombre es el que se define a sí mismo, ¿sí? Y parte de la idea de que nada puede salvarlo de sí mismo, ni siquiera Dios.